Hoy en día, garantizar la calidad y fiabilidad es más importante que nunca. El escaneo 3D por inspección es una técnica de metrología muy efectiva debido a su precisión, confiabilidad, facilidad de uso y velocidad. En las últimas décadas, el escaneo 3D para medición e inspección se ha convertido en un elemento crucial para los fabricantes. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre por qué un escáner 3D para inspección, y para contestar nuestras preguntas nos acompaña nuevamente la especialista certificada en software de inspección, Rocío Castro. Bienvenida, Rocío. ¿Qué tal, Alejandra? Muchas gracias. ¿Qué tal, Rocío? Cuéntanos, para empezar, ¿por qué se debe utilizar un escáner 3D si existen herramientas como CMMs, flexómetros, verniers, micrómetros? Mira, realmente la función del escáner no es quitar por completo esas herramientas. Al final de cuentas, todas las herramientas de medición nos van a servir para obtener la información necesaria de nuestra pieza. Lo que busca el escáner es simplemente facilitarnos más el trabajo o llegar más allá de donde las herramientas convencionales de medición no pueden. Por ejemplo, imagínate cuando nos toca medir piezas que son muy complejas, que tienen superficies orgánicas, ergonómicas, caprichosas, entre otros. Es muy complicado estar midiéndolas a través de las herramientas convencionales. Además de que, por ejemplo, podemos medirlas con una CMM, pero pues les va a llevar mucho tiempo tanto realizar la trayectoria de la CMM para poderlo medir, como colocar la pieza, la fixtura, etc. Entonces, lo que busca el escáner es poder tomar mediciones muchísimo más rápidas, ya que no nos vamos a enfocar de punto por punto, sino que vamos a estar capturando millones de puntos por segundo. Aparte, nos ha tocado ya varias veces con algunos de nuestros clientes que las piezas que se están manejando son un tanto flexibles o tienden a dañarse fácilmente, ya sea por el acabado superficial que tienen, ya sea por el tipo de material. Lo que significa que al momento en que queremos utilizar, por ejemplo, algún vernier, al momento de utilizarlo deja marcas en la pieza. O también lo mismo sucede, por ejemplo, con la CMM, puede llegar a tocarlo y a lo mejor la presión hunde un poquito el material, entonces nos puede estar dando mediciones erróneas, cosa que con el escáner, al no tener necesidad de contacto físico con la pieza, no nos afecta ese tipo de material. Otra característica u otra razón por la cual te puedo mencionar el uso del escáner sobre los métodos de medición convencionales, pues es que los métodos tradicionales que tenemos, como el vernier o el flexómetro, pues nos lleva tiempo, ya sea desde preparar la pieza, estar tomando, girando la pieza, etcétera, haciendo la ruta de medición, entre otras, mientras que con el escáner, pues como te comentaba, podemos ir desde 500,000 hasta 1,000,000 de puntos por segundo. Entonces, en unos 3-4 segundos, pues ya tú puedes tener una captura completa de información, cosa que a lo mejor con los sistemas de medición convencionales, pues es muchísimo más tardado. Ahora, nos ha tocado ya también en ocasiones, queremos medir una pieza, van a utilizar, no sé, un micrómetro, y también depende mucho de la persona que lo esté utilizando. A lo mejor lo mido yo, lo mides tú, lo mide otro compañero y van a empezar a variar las mediciones. En el caso del escaneo, como siempre va a ser un mismo archivo, no importa la cantidad de veces que realices la medición de una característica, siempre va a seguir dándote el mismo resultado. Por último, pues alguna otra característica que te puedo decir, y es un caso que tuvimos muy sonado con un cliente, es que a través del escáner tú puedes identificar bien por qué falla una pieza. Nos ha tocado que en ocasiones dices, oye, ¿sabes qué? Pues es que quiero medir un ángulo de mi pieza porque quiero saber si realmente está bien o está mal medida la pieza. Entonces mides el ángulo y el ángulo a lo mejor te dice que sí pasa, pero cuando ves el escaneo y el empalme entre la pieza perfecta y el escaneo, vas a observar que a lo mejor está torcida en un ángulo diferente, está más pequeña, está más ancha, y ahí es cuando detectas por qué estaba fallando. No era el ángulo precisamente lo que fallaba, el ángulo sí te marcaba bien, pero el resto de la geometría era el problema. Entonces te permite ver más allá de qué es lo que te está provocando la falla dentro de tu ensamble, dentro de tu ensamblaje, soldura, etcétera. Muy bien, Rocío. Entonces lo que nos estás diciendo básicamente es que hay 5 señales de por qué necesitas un escaneo 3D por inspección, que puede ser que las piezas cada vez son más complejas,
que necesitas medición sin contacto, que el tiempo o necesitas un escaneo más rápido, que necesitas mediciones constantes o tener un registro digital de tu pieza, y por último que se puede ver mucho más allá de una simple medición, o sea, puedes ver en realidad por qué está fallando alguna de las piezas. Así es, son algunas, o sea, realmente hay más razones, pero esas son como las 5 principales, el top 5. Perfecto. Bueno, entonces ahora hablando un poquito más sobre el panorama general o la descripción general, cuéntanos de los tipos de escáneres que hay en la industria o los escáneres que tiene para elegir las empresas. Fíjate que ahí es una cuestión que tienen muchas las empresas que dicen, bueno, ¿mi escáner sirve o no sirve? Cuando ya lo tienen. Realmente todos los escáneres sirven, es igual, o sea, el escáner, como te comentaba, tiene su función de poder complementar las mediciones. Lo único es que hay diferentes tipos de tecnología dentro de los escáneres, pero al final de cuentas todos te van a arrojar los mismos resultados, todos funcionan igual. Vamos a encontrar algunos que son de triangulación láser, que se caracteriza pues porque lanza un haz de luz o un lacercillo que choca con la pieza que estás, en este caso, por ejemplo, haciendo la inspección, y a través de triangulaciones matemáticas pues puede determinar la posición, la distancia en la que se encuentran los millones de puntos y ya darnos como una fotografía 3D. Pero también encontramos otros que son de luz estructurada. Estos se caracterizan porque más que arrojar un haz de luz, arrojan un patrón de figuras o un patrón de líneas o de luces. Entonces, el patrón se arroja sobre la pieza, el escáner ve la deformación de ese patrón y con eso puede determinar las profundidades, la forma, la distancia de la pieza. O vamos a encontrar otros que son ya de mediano o largo alcance, por ejemplo como los trackers, los cuales te permiten ya capturar piezas muchísimo más grandes. Hay ocasiones en las que quieren escanear toda una nave industrial, ponen el escáner en el centro de la planta y ya de ahí con una sola captura puede capturarte toda el área en la que se encuentra. Entonces, ¿me sirve o no me sirve mi escáner? Sí, todos los escáneres funcionan. Lo único es que hay que determinar qué tipo de escaneo quiero hacer. Yo no voy a comprarme el que escanea naves o el que puede escanear un avión completo para medir una pieza del tamaño de una moneda, por ejemplo. Entonces, nada más hay que determinar el alcance. ¿Qué tamaño de piezas son las que voy a escanear y qué precisión es la que yo requiero? Pero de ahí en más, cualquier escáner siempre nos va a servir. Ok, entonces solo con el escáner ya puedo hacer la inspección. Sí y no. El escáner lo que se encarga es de realizar la captura o la fotografía 3D de tu pieza. Sin embargo, nos va a faltar el software que se va a encargar de analizar cómo está tu pieza, si tiene más material, menos material, si tiene deformaciones, si tiene erosiones, etc. Para ello es cuando entra la otra parte, el otro 50% del trabajo, que es el correspondiente al software. Nosotros dividimos o podemos clasificar el software del escáner en 3 tipos. Tenemos el tradicional que utilizan las CMM, que se caracteriza porque tiende a manejar nada más unos cuantos puntos. La CMM, recuerda que es de contacto, toca un punto, toca otro, toca otro. Entonces la cantidad de puntos que maneja es muy limitada. Tenemos otros que son los software nativo de los escáneres. Cada escáner que ustedes compran o que se adquiere tiene su software nativo, el cual te va a permitir limpiar la malla, parchar, alinear, entre otros procedimientos para obtener una mejor calidad de escaneo. Algunos traen pequeños modulitos de ingeniería inversa, sin embargo, pues están muy limitados, es decir, te puedes sacar nada más a lo mejor un diámetro, un radio, una longitud, pero hasta ahí llega. Ya de ahí entra el tercer tipo de software de inspección, que es el que vamos a estar platicando el día de hoy, que es el software dedicado 100% a inspección. En este caso, hablando de Geomagic Control X. Este tipo de software se caracteriza porque tiene la opción de poder escanear dentro de ellos, es decir, ya no necesariamente tienes que utilizar el software nativo del escáner, o puedes importar escaneos. Ya nos ha tocado en ocasiones que me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues es que el cliente fue el que escaneó, entonces nada más me mandó el STL. No importa, ustedes pueden introducir el STL o pueden escanear dentro del mismo software. Y al ser creado con la finalidad de inspeccionar piezas,
tiene todas las herramientas de inspección. Ya no solo estamos hablando de un radio, un diámetro, ya estamos hablando, por ejemplo, de GD&Ts, cortes de sección 2D, corte de sección 3D, toma de puntos similares a una CMM, colorimetrías, podemos hacer análisis de tendencias y puede manejar millones de puntos. Archivos de escaneos grandes los va a poder trabajar sin ningún tipo de problema, porque ese software se generó con esa intención, de que tú puedas hacer cualquier tipo de inspección sin ningún problema. Entonces, sí tenemos el escáner, pero vamos a necesitar un software que nos ayude a realizar la inspección. Claro, en este caso que sea un software nativo para la inspección. Preferentemente. Ok, y bueno, ¿y nos podrías dar, igual que el caso de los escáneres 3D, razones de por qué se necesita un software nativo de inspección o las principales razones? Mira, van a haber varias, pero te voy a enlistar algunas de ellas. Nosotros vamos a tratar de sacarle rendimiento o sacarle provecho a la inversión del escáner. Si tú ya tienes un escáner, ¿por qué no darle más utilidad de la que ya le estás aplicando? Nos ha tocado gente que tiene el escáner y dice, no, oye, pues es que yo tengo el escáner y lo utilizo nada más para escanear mis piezas y mandar a imprimir el prototipo. ¿Y por qué si ya tienes el escáner, no buscar más allá? En tu empresa, en cualquier empresa que tú tomes, siempre va a haber un departamento de metrología, de calidad, de inspección. Entonces, ese escáner, aunque tú solo lo utilices para impresión, tú ya le puedes dar el siguiente paso y utilizarlo ya no es nada más para imprimir tu pieza, sino también para hacer la inspección o inclusive la ingeniería inversa. Entonces, vamos a sacarle más utilidad a nuestro escáner a través de los softwares de inspección. Independientemente del escáner que tú estés manejando, puedes utilizarlo para revisar si realmente tus piezas cumplen o no con la calidad. Vamos a también encontrar que podemos aumentar la precisión de la medición. Nosotros sabemos o hemos escuchado que los clientes tienen cierta incertidumbre de que, bueno, pero pues es más útil la CMM, es más precisa. No necesariamente. Estamos hablando de precisiones cada vez más cerradas en escáneres que incluso son portátiles y que nos van a permitir desahogar el consumo o el uso de una CMM. Tenemos clientes que tienen su CMM, tienen su escáner, y cuando se empiezan a saturar, empiezan a trabajar los dos juntos. A lo mejor el escáner originalmente era para el departamento de, no sé, de moldes, para hacer reparaciones en ingeniería inversa. Se les satura la CMM y ¿sabes qué? Mándalo llamar, se traen el escáner y empiezan a trabajar escáner, CMM juntos y sacan muchísimo más rápido el trabajo. Bueno, esa fue una segunda, vamos por una tercera. Vamos a encontrar que también podemos trabajar con datos cada vez más grandes. Como te comentaba, la CMM, por ejemplo, es tomar un punto por punto. Si vamos a tomar, por ejemplo, no sé, un plano, pues estamos hablando de 3 puntitos para generar un plano como mínimo. En el caso del escaneo, estamos trabajando con millones de puntos. Entonces, nosotros podemos obtener más información a través de esa captura o esa fotografía 3D que a través de nada más unos cuantos puntos. Ya nos ha tocado en varias ocasiones un cliente que nos manda piezas y dice, mira, ¿sabes qué? En la CMM sí me pasó, pero lo sigo queriendo llevar a ensamble y me marca fallas. Bueno, la CMM a lo mejor tuvo la suerte de tocar o palpar partes donde estaba la pieza bien, pero ya cuando escaneas te das cuenta de que a lo mejor esos 3 puntitos que tomó la CMM tuvieron la suerte de tocar partes bien de la pieza, pero el resto de la estructura está mal. Entonces, es más fácil tener un muestreo grande y determinar si realmente tu pieza está bien o está mal, a comparación de un muestreo muy pequeño. Y en cuestión de tiempo se baja casi a la mitad, ¿no? O sea, el utilizar un software nativo de inspección. Así es, ¿por qué? Porque no tienes que estar importando, no tienes que estar reduciendo la malla, el mismo software se encarga de realizar todos esos procesos de forma interna. ¿Algunas otras razones, Rocío? Bueno, como te comentaba, vamos a encontrar escáneres que tienen su interfaz y tienen ciertos modulitos de inspección. Estos son muy básicos, como te comentaba, son nada más a lo mejor tomar una medición sencilla, un puntito así, decir, ver cómo está en X, Y, Z, pero ya. En el caso de los software nativos vamos a poder utilizar la colorimetría para ver el comportamiento de la pieza. Vamos a poder utilizar dimensiones, GD&T, tomas de puntos, generación de geometrías adicionales, entre otros.
Aparte de eso, nosotros al estar comparando contra el modelo CAD, tenemos la facilidad de ver su comportamiento, si tenemos algún desgaste, si tenemos alguna bolladura, si realmente está cumpliendo con la dimensión o con la forma que le estamos garantizando al cliente. Pero nos ha tocado casos en los que los clientes dicen, oye, pero no tengo CAD, entonces ya no me sirve tu software. No. Si no tienes un software CAD, pero tienes piezas que a lo mejor mediste anteriormente con la CMM y sabes que esa pieza ya está bien, puedes utilizar esa pieza, escanearla y utilizarla como tu modelo perfecto para comenzar a comparar las que van saliendo de producción. Entonces, el tener CAD o no es limitante para nuestro software de ingeniería de inspección. Simplemente cambiamos de estrategia. Ok, Rosy, entonces suponiendo que ya las personas adquieren su escáner y su software de inspección, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿cómo podrían maximizar o sacar el máximo provecho de esta inversión? Ok, mira, lo primero que hay que quitarnos ese como paradigma es empezar a pensar diferente. Es decir, no porque ya tengo ya el escáner, voy a querer utilizar el escáner como utilizaba el vernier o como utilizaba el micrómetro o como utilizaba la CMM. Aunque son tecnologías para medición, van a ser formas diferentes de uso. Entonces, hay que pensar que ya no vamos a trabajar igual que con las herramientas que teníamos. Vamos a tener que romper esa barrera y empezar a buscar nuevas formas de poderlo implementar. Entender que este ya es una captura muchísimo más completa y que yo ya puedo tener más información de la pieza. Igual, nuevamente como te comentaba, la función del escáner no es de decir, bueno, pues ya compré un escáner, voy a deshacerme de mi CMM, voy a deshacerme de mis bloques patrón, voy a deshacerme de mi vernier, no. Hay que también trabajar en conjunto con las herramientas que ya tenemos. Al final de cuentas es una inversión que ya se hizo. Imagínate la facilidad de que, bueno, yo tengo mi escáner, pero a lo mejor hay algunas partes en las que por la complejidad de la pieza batalla un poquito por entrar, pero la CMM no. Bueno, pues entonces yo puedo complementar las mediciones con ambas tecnologías. Entonces, vamos a pensar un poquito diferente. Hay que quitarnos ese estigma de que ya voy a medir exactamente igual a como medía antes, o de que ya por tener escáner me voy a deshacer de todo lo demás. Hay que hacer una mezcla entre ambos. Además, vamos a buscar, que es un problema que tenemos muy principalmente, de que entrenen a más gente, de que más gente se capacite. Nos ha tocado ir a empresas que compran un escáner, entrenan nada más a los de metrología y ya nadie más sabe utilizar el escáner. ¿Por qué si el escáner se puede utilizar tanto para ingeniería inversa, como para inspección, como para impresión 3D? ¿Por qué nada más enfocarlos en una sola área? Mejor, se puede capacitar a varias personas de diferentes departamentos y cada que surja alguna necesidad en un departamento diferente, va a decir, lo puedo resolver con mi escáner. Entonces, ya pueden utilizar el escáner no nada más para inspección, lo van a poder utilizar para más tipos de operaciones, a lo mejor de ingeniería inversa, para impresión de prototipos, entre otros. Y por último, que es una recomendación muy, muy grande que yo les hago, es que evalúen o analicen de forma independiente el escáner y el software que se va a utilizar. No se vayan con la idea de que, pues yo me compré un escáner marca FX y voy a tener que buscar un software que sea FY. No, realmente, o sea, los escáneres y los software van a trabajar de forma independiente. Ustedes van a tener que centrarse en determinar cuál escáner voy a utilizar por la precisión o la tecnología que utiliza y cuál software voy a manejar para la cantidad de información que yo quiero inspeccionar. A lo mejor me compro el módulo más pequeño de inspección, que es nomás para tomar dimensiones y colorimetría, o a lo mejor me voy hasta el más robusto, que puede tener los reportes, GD&T, análisis de tendencias, entre otros. Me puedo ir por el escáner más sencillo portátil o me puedo ir por ya un escáner con CMM integrada. Entonces, hay que analizar cada uno de ellos de forma independiente. Ok, entonces en resumen tú recomiendas que piensen diferente, que capaciten a más personas y que siempre traten de elegir el mejor hardware y software para sus necesidades. Y lo que no se debe de hacer, Rocío. Ok, bueno, como les comentaba, primeramente no hay que ver el escáner como el reemplazo de todo. No porque ya tengo mi escáner me voy a deshacer de mi CMM, me voy a deshacer de mis sistemas de mediciones ópticos ni nada. O sea, simplemente hay que buscar complementar unos con otros.
Ya tenemos las otras inversiones, podemos estar haciendo la mezcla. Cuando un equipo esté más ocupado que el otro, podemos estarlo utilizando y así sucesivamente. Entonces hay que quitarnos la idea de que un escáner ya va a deshacerme de todo el resto de mis sistemas de mediciones. La otra sería que hay que también quitarnos un poquito la idea de que, bueno, pues es que yo tengo ya un software para mi CMM, por ejemplo, y ese que utilizo para la inspección lo voy a utilizar también para el escaneo. Hay que tener cuidado, recuerden, son tecnologías diferentes. Una captura unos cuantos puntos, el otro captura millones de puntos. Entonces, aunque nosotros tenemos vía software que pueden hacer inspección, hay que nada más cerciorarse de que realmente puedan soportar la captura de datos que tiene un escáner a comparación del que ya manejan ellos. Y por último, nuevamente, pasándonos a la parte de adquisición de softwares y de los escáneres, pues hay que irnos con la idea de que si ya se compró un escáner, hay que comprar un software que vaya a funcionar para dicho escáner. Es decir, si yo voy a realizar la inspección de mi pieza, conseguir un software que pueda soportar esa cantidad de puntos, que pueda procesar la información y darme los análisis que corresponden. Recuerden, el escáner es solo el 50% del trabajo. El escáner te va a dar la fotografía 3D, pero lo que vayas a hacer con esa fotografía 3D ya va a depender del otro software. Gracias, Rocío, por los consejos que se deben de hacer y no hacer para tratar de maximizar la inversión y sacar el máximo provecho de los equipos. En este caso, y hablando un poquito sobre Goltec, ¿por qué Geomagic? Porque tú comentabas que ustedes recomendaban el software de Geomagic ControlX. Bueno, ¿por qué ControlX? Bueno, ControlX es una de las herramientas más potentes que hay dentro del mercado. Tree Systems, que son los desarrolladores del software, tienen más de 30 años mejorando sus productos. Cada año salen versiones nuevas, se actualizan, ya sea para tener más software que se puedan escanear directamente desde su plataforma o para ir incrustando los nuevos métodos de toma de puntos o algoritmos que mejoren los procesos. Es una de las herramientas más completas, tiene una de las plataformas más robustas para importación de datos. Es decir, me he topado con otros escáneres que son de inspección, que igual requieren un modelo CAD para poder comparar el escaneo, pero solo acepta los formatos genéricos, es decir, IGS, STEP, para Solid. ¿Qué pasa si yo manejo un NX? ¿Qué pasa si yo manejo un CATIA, un SolidWorks? Pues yo tengo que estar exportando esos archivos en formatos comunes. Cosa que con ControlX no. ControlX tiene una gran cantidad de software, de traductores, que te va a permitir de que, bueno, pues sabes que yo tengo mi archivo en CATIA, se guarda en .catpart, no hay problema, tú dentro de ControlX lo puedes abrir sin necesidad de estar importando y exportando piezas en formatos genéricos. Tiene uno de los procesadores más fuertes en cuanto al manejo de nube de puntos, me ha tocado escanear piezas de hasta gigas de peso, y el software los ha podido abrir y trabajar sin ningún problema. Adicional a esto, tiene la integración de escáneres y palpado. Es decir, yo voy a tener, por ejemplo, un brazo faro que tiene su palpador y tiene su escáner. Yo puedo hacer una toma de mediciones en el mismo software, en el mismo ControlX, con ambas herramientas. Yo puedo palpar y tomar datos, o puedo escanear y tomar datos dentro de ControlX. Y por último, que es una de las adquisiciones nuevas que ha tenido, es de que si yo ya tengo mi software, voy a encontrar un visualizador, el cual yo puedo compartirle a lo mejor a mis clientes para que la pieza la puedan visualizar ellos ya en 3D, estar viendo cómo se comporta la colorimetría, dónde estaban los puntos, cómo se ubica la pieza, entre otros. Perfecto, pues muchísimas gracias, Rocío. Así que ya saben, si buscan asegurar la calidad en todas partes, pues pregunten a los expertos de Goltec con el software de Geomagic ControlX y los equipos de escáneres 3D. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.